Soy Jocelyn, soy una joven misionera de Misión Gran Río. ¿Sabías que en Bolivia tendremos la semana de oración por la unidad de los cristianos del 24 al 31 de mayo con el lema "Nos trataron con una solicitud poco común"? En la iglesia somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Cristo es la cabeza. Teniendo en cuenta eso, estamos en la obligación y en el deber de preocuparnos por nuestros hermanos cristianos que son perseguidos y no pueden expresar libremente su fe. Nosotros, como jóvenes cristianos y misioneros, tenemos una propuesta para ti: el poder rezar el Vía Lucis. ¿Quisiste decir Vía Crucis? No, como lo escucharon, Vía Lucis. ¿Pero qué es el Vía Lucis? El Vía Lucis, Camino de la Luz, es una devoción en la que se recorre 14 estaciones con Cristo triunfante, desde la resurrección a Pentecostés, siguiendo los relatos evangélicos. Incluimos en esta meditación también la venida del Espíritu Santo, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. La devoción del Vía Lucis se recomienda en el tiempo pascual y en todos los domingos del año, que estén muy estrechamente vinculados a Cristo resucitado. Para rezar el Vía Lucis, en el que compartimos con Jesús la alegría de su resurrección, proponemos un esquema similar al que se utiliza para el rezo del Vía Crucis. Número y nombre de la estación. Presentación que encuadra la escena. Texto evangélico correspondiente. Y la oración que concluye cada estación. Una vez rezadas las 14 estaciones, se lee la oración final y se realiza el rito de conclusión. Si se desea, después del enunciado de cada estación, se puede decir: verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Como anunciaron las Escrituras, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este Vía Lucis rezamos por 10 países, de los cuales te invitamos a conocer más sobre la situación de nuestros hermanos cristianos. China es la segunda potencia económica del mundo y el país más poblado del planeta, con 1.400 millones de habitantes. Los cristianos son cerca del 10%, una minoría en crecimiento. En los últimos años han habido varias oleadas de demoliciones de cruces y templos, cristianos, protestantes y católicos, así como el arresto de pastores y sacerdotes. Pero desde septiembre del 2018 se ha dado un paso histórico en las relaciones entre el Vaticano y el gobierno de China, para fortalecer la presencia de la Iglesia en el gigante asiático. 8 años de guerra, 500.000 muertes, 1,5 millones de heridos, 6 millones de personas han abandonado el país y otros 7 millones se encuentran desplazados. Se trata de la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Los cristianos han pasado de ser el 2,5 millones, que es el 10% de la población, a tan solo el 4%. Estos han sufrido violencia, persecución por grupos idaístas como Daesh, Al-Qaeda, pero no quieren abandonar su país y se niegan a que el cristianismo pueda desaparecer del Oriente Medio. Su fe es indestructible y es lo que les mantiene de pie. Pakistán. Con 190 millones de habitantes, Pakistán es el quinto país más poblado del mundo. Las minorías religiosas, 2% de cristianos, se ven amenazadas por la creciente islamización del país y por ataques yihadistas. Las leyes de la blasfemia prevén penas de cárcel e incluso muerte para todo el que insulte a Mahoma o profane el Corán. Pero la reciente absolución de Asia Bibi, madre cristiana encarcelada durante 9 años por blasfemia, ha dado esperanza a que se ponga límite a estas leyes y se inicie una mayor apertura religiosa. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, con algo más de 6 millones de habitantes, que en casi su totalidad se declaran cristianos. Desde abril del 2018, el país está inmerso en una profunda crisis social y política,
a raíz de una protesta populares pidiendo el cese del actual gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. De estos enfrentamientos han surgido tensiones entre el gobierno y la Iglesia Católica. La libertad religiosa en Nicaragua se deteriora. La previsión para el futuro es negativa. Venezuela está sumida en una profunda crisis social, política y económica que ha provocado la huida del país en los últimos años de más de 2 millones de personas. La Iglesia Católica ha pedido al gobierno el cese de la represión y la violencia. Esto ha llevado a la actual confrontación con las autoridades. No obstante, la Iglesia no cesa en su empeño y está desarrollando numerosas iniciativas para paliar las necesidades de los más vulnerables. Irak. Tras la caída de Saddam Hussein en 2003, Irak se ha convertido en un estado imposible de gobernar con una guerra intermitente entre radicales suníes y chiíes. Los cristianos se han visto en la mitad de la violencia y recientemente han sido víctimas del terrorismo yihadista de Daesh. En los últimos 10 años, los bautizados han pasado de ser 1.5 millones a apenas unos 300.000 bautizados. La liberación de los territorios ocupados por Daesh ha traído esperanza para los cristianos iraquíes que han podido regresar a sus pueblos. Ucrania. A pesar de su labor sociocaritativa, la Iglesia también sufre las consecuencias del conflicto armado en el este del país y la península de Crimea. Los católicos son apenas un 5,6% de la población, unos 2,5 millones, y se dividen entre los de rito latino y los de rito bizantino o greco-católico, siendo estos últimos mayoría. A pesar del armisticio entre las fuerzas nacionales y los separatistas respaldados por Rusia, se producen numerosas violaciones a los derechos humanos, entre ellas vulneraciones de la libertad religiosa. Nigeria. Es el país de África más poblado, cuenta con 158 millones de habitantes y con mayor riqueza en recursos naturales. Y es también uno de los países más letales para el cristianismo en el mundo. Desde hace años todo el país, y especialmente los cristianos, el 45% de la población sufren el azote del grupo terrorista islámico Boko Haram. La reacción más natural ante los ataques serían la venganza, el odio y el rencor. Pero los cristianos han entendido que el perdón y fe en Jesucristo son un arma mucho más poderosa que ninguna bomba. India, el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.350 millones de habitantes. Aspira a ser una de las potencias más importantes del planeta. Sin embargo, la sociedad continúa dividida en castas. La mayor parte de los bautizados pertenecen a las castas más bajas, Dalits. Numerosos estados han aprobado leyes anticonversión para limitar la libertad a la hora de elegir religión e impedir que los Dalit sean bautizados. El cristianismo es esperanza para ellos, que reciben con alegría el mensaje de que todos somos hijos de Dios e iguales en dignidad. Cuba. La libertad de religión en Cuba ha mejorado sin duda alguna. La Constitución ahora define al Estado como laico, antes lo declaraba ateo. La libertad de culto cuenta con algunas garantías y la exclusión de los cristianos de las estructuras sociales ha disminuido. Se van permitiendo las celebraciones públicas cristianas y se han restituido algunos templos confiscados. Aunque todo esto es positivo, no es suficiente. Las directrices que regulan la libertad de religión y culto son imprecisas, cuando no contradictorias,
y por tanto arbitrarias. ¿Ahora te das cuenta de lo importante que es rezar por nuestros hermanos? ¿Ahora te sentís comprometido a hacerlo? Te invitamos entonces a que reces con nosotros en el siguiente video.